Pues un día más, un sábado más, iglesia. El Señor tiene una palabra para su iglesia, valga la redundancia. Una palabra que se la que vamos a compartir ahora en el nombre de Jesús. Si me quieren acompañar en otras Biblias, en la página 952, díganme cuando estén por ahí. Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14 en adelante, que dice así: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Para esto vino nuestro Señor Jesucristo al mundo. Porque no, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Pero de qué forma? Versículo 18, el que en él cree no es condenado, el que cree en el Hijo de Dios, en el unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo de Nazaret, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así de sencillo es esto. La situación que tenemos los seres humanos es esta. O creemos en Dios o no creemos. El que cree es condenado en Jesucristo, porque Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor en su palabra. Entonces no hay atajos, no se puede saltar la verja. Las ovejas no pueden saltar la verja y los cabritos tampoco. No se puede. Hay que ir por la puerta que se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Y de qué se trata? Se trata de creer en Él como Hijo de Dios, como Salvador del mundo, como enviado del Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dice el versículo 18 que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. El que sabe quién es Jesucristo de Nazaret y no cree en él, sabiendo quién es realmente, de forma cierta, es condenado porque niega, sabe la verdad, sabe quién es y niega, se niega a creer, se niega a recibirle. Y quien no recibe a Cristo no recibe la vida, no recibe la salvación. Y eso tiene unas consecuencias. ¿Qué consecuencias? Pues si no quieres a Cristo, quien no quiere a Cristo, no quiere la salvación, no quiere la vida eterna, su destino es el infierno eterno, atormentado con los demonios. Y el destino final será el lago de fuego y azufre, porque todo lo que haya en el infierno y el infierno mismo será lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces se trata de creer en Cristo o no creer. De eso depende cómo vamos a pasar nuestra eternidad, porque somos eternos. La cuestión, como digo muchas veces, es dónde la vamos a pasar. Porque hay muchas personas que sí, yo creo en Dios, pero no hacen lo que Dios dice. No hacen lo que Dios dice. Porque si creemos en Cristo,
como dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No creyeron en Cristo, muchos. Él vino, pero muchos no creyeron. Desde el tiempo que vino hasta hoy, hasta este hora, minuto, segundo. Tantas personas que no creyeron, amaron más las tinieblas, le gustó más hacer lo malo, sí, quedarse con lo malo, hacer la maldad, que decir, no, me quedo con Cristo, que es la salvación y la vida eterna. No, prefirieron más, porque sus obras, prefirieron más, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Quiere decir que ellos fueron libres de escoger. Podían escoger libremente y pueden escoger libremente si creer en Cristo y recibir salvación y vida eterna o no. Y recibir condenación el día que partan de este mundo. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad, el que ama la verdad, el que busca la verdad, viene a la luz, viene a Cristo, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Porque hay personas que aborrecen lo malo y quieren hacer lo bueno. Y buscan la verdad de la vida. Y cuando nuestro Señor Jesucristo se les revela, creen y le reciben, le aceptan. Porque nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y murió para que todo aquel, como dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. Esa es la cuestión. Ese es el asunto. ¿Creer en Cristo de verdad o no creer? De eso depende nuestro destino en esta vida. Que no sabemos ni el tiempo que vamos a vivir aquí. Pero todas las personas, todos los seres humanos, conscientemente estamos buscando la verdad de la vida. La piecita esa tan comentada que nos falta a nosotros, que eso que parece que nos sentimos que nos falta algo. Nos falta Cristo, a los que no lo han recibido. Porque yo tengo a Cristo, yo me acuerdo cuando no lo tenía. Y estaba extraviado, perdido, yo no me manejaba solo porque yo sentía que había como una fuerza que me gobernaba. Planeaba hacer una cosa y me salía otra. Pero yo ahora me sujeto a Cristo porque el Señor tuvo misericordia de mí, se me reveló, me libertó y me trajo de las tinieblas a la luz, me quitó la venda de los ojos. Yo tenía el entendimiento entenebrecido, como dice la palabra que tenemos todo antes de venir a Cristo. Y el Señor limpió mi entendimiento, me hizo entender quién es Él y quién es la verdad de esta vida. Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque si no, no lo haría. Y yo hoy estoy anunciando la palabra, estoy dando la palabra que Dios puso en mi mente y mi corazón. Una urgencia de predicar el evangelio de salvación y mostrar el camino de salvación a las personas. A los que no creen primeramente, para que crean y se conviertan, que hay un Cristo vivo, hay un Dios vivo, hay una salida a este mundo como está, a esta vida tan oscura, tan extraña, tan difícil de entender. Hay una salida, se llama Jesucristo de Nazaret. Pero también hay que predicar el evangelio a los que ya se convirtieron, a la inmensa mayoría, porque a la vista está en todo el mundo, que hay que volver a predicar el evangelio a los que ya se le predicaron, a los que recibieron a Cristo, a la inmensa mayoría, en vista de lo que están haciendo en sus templos, en sus vidas, porque hay muchos que se han apartado por muy diferentes razones. Y el Señor hoy está llamando a todas esas personas que se han apartado, porque hay personas que van a la congregación, se congregan y van con su Biblia y todo, pero están más lejos de Cristo casi que de los que están en la calle. Porque saben la verdad, pero están lejos. Y muchos se han apartado por el mal testimonio de otras personas. Por el mal testimonio, porque le han hecho daño en las congregaciones, se han apartado. Tristemente es así.
Porque llega un momento en que las personas dicen, bueno, y esto, Cristo me llamó y esto ahora es así. Pero claro, eso suele pasar a las personas que vienen nuevas al Evangelio, tristemente. Pues si esto es así, porque se la pasan sacando dinero del bolsillo y dinero que no tienen tampoco, porque se la pasan pidiéndole dinero. El Evangelio es gratis, la salvación es gratis, todo es gratis en Cristo. Todo es gratis en Cristo. Así que hoy, con esta palabra, en este tiempo, en este momento, en esta breve palabra, el Señor Jesucristo está llamando a que vuelvan todos los que se han apartado, porque el Señor le tiene los brazos abiertos, el Señor le tiene las puertas abiertas, el Señor quiere que regresen, porque el Señor hoy les está diciendo, vuelve, regresa, para que vuelva a poner tu nombre en el libro de la vida. Porque mientras hay vida hay esperanza. Pero cuando ya la persona deja de estar en este mundo, ya no hay esperanza. Y después de la muerte el juicio, dice la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, ahora es tiempo de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy es día de volver a hacer las paces con Cristo, nuestro Señor. Estás apartado, estás apartado de Cristo. Hoy es día de decir, Señor, yo me quiero poner a cuentas contigo. Me quiero poner a cuentas contigo y pedirle perdón al Señor y reconciliarse con el Señor y volver a retomar el camino verdadero, con la ayuda de nuestro Señor. Nuestro Señor está esperando a esas personas y las está llamando con los brazos abiertos. Al que no le conoce le dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Es la palabra con promesa. Tiene promesa. Es un llamado hoy. Esta palabra es un llamado hoy a reconciliarse con Dios, a reconciliarse los que se han apartado, a volver los que se han ido, a que vuelvan, a que regresen, a que hagan las paces con el Señor, a que dejen que sea el Señor el que haga en su vida su propósito, el propósito que el Señor tiene para su vida. Porque en Cristo nosotros tenemos que decir, sí, Dios mío, y amén, a todo lo que diga el Señor. Dios no es marioneta de nadie. Y a los que ya creen, a los que ya creemos en Cristo, nuestro Señor hoy nos dice que sigamos adelante, pero que sigamos adelante y creamos en Él como realmente debemos creer. Si creemos en Cristo tenemos que demostrarlo con los frutos que nosotros tenemos que dar, que es la obediencia a Cristo. Porque si el Señor dice en su palabra, nosotros somos cristianos y creemos en el Señor, tenemos que cumplir su palabra. Y el Señor dice, no te harás imagen ni semejanza a lo que está en el cielo, ni en la tierra, debajo de la tierra, no te postrarás a ella ni las adorarás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿por qué tienes aquello allí en el coche? ¿Por qué lo tienes aquí? Tenemos que obedecer al Señor. ¿Por qué? Si el Señor dice, no robarás, no matarás. ¿Por qué haces eso en tu trabajo? ¿Por qué tocas ese dinero? ¿Por qué maltratas? ¿Por qué tratas así a tus compañeros de trabajo, a tus subordinados? ¿Por qué estás tratando así a tu superior en el trabajo, en tu tarea? Si somos cristianos, tenemos que reflejar que somos cristianos. Todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Un cristiano puede pecar, sí, puede caer, sí, puede cometer errores, sí. Pero los cristianos también tenemos dos rodillas que podemos ir delante del Señor, a sus pies y decirle, Señor, perdóname porque pequé con esto. Te ruego que me perdone, que me limpie, que me restaure, que me sane. Y que me liberes y cierre la puerta esa que se abrió el enemigo. Y el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere nuestro Dios. Ese es el único camino para recibir el perdón de nuestro Dios, para reconciliarnos con nuestro Dios. Porque nuestra vida depende de ello. No solamente dónde pasaremos la eternidad, sino aquí. Porque nosotros tenemos un enemigo que se llama Diablo, Satanás, el Señor lo reprenda. Y está buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar, como dice la palabra de Dios.
Entonces, al primero que vea, el maligno, al primero que vea, y sus demonios, al primer cristiano que vea que está apartado y que es vulnerable, allá va. Allá va. Como animal salvaje sobre su presa. Y si puede entrar, llama a 7 peores que él y entra adentro donde estaba. Recordemos ese endemoniado que el Señor liberó. Los demonios existen, se habla mucho, el Señor hizo liberaciones. Vivía en medio de las tumbas, nadie podía con él. Y hoy en día nosotros, en el mundo, hay testimonios de personas endemoniadas y de que el demonio es real. Pero hay personas que creen más en el diablo y en los demonios que en el mismo Cristo nuestro Dios. Desgraciadamente pasa así, sucede así. Pero hoy nuestro Dios dice, hoy es día de salvación, hoy es día de reconciliación, hoy es día de restauración, hoy es día de volver a casa. ¿Alguien dice amén? Hoy es día de volver a casa, volver a los brazos del Señor, a los pies del Señor. Porque lo que viene sobre el mundo está escrito y no tenemos nada más que leer. Por ejemplo, Mateo 24, leer el Apocalipsis, mensaje a las 7 iglesias y todo lo que sigue hasta el final de Apocalipsis. Tenemos que estar en los brazos de Cristo nuestro Señor. Porque lo que viene, viene. Si ya los apóstoles hablaban en aquel tiempo, los apóstoles originales, en aquel tiempo hablaban de tiempos postreros. Hoy en día son más que postreros. Son más que postreros. Son más que postreros, iglesia. Entonces el Señor hoy nos alienta a los que creemos a agarrarnos más en Cristo. A los que están apartados a volver al Señor, a reconciliarse con Él. El Señor les está esperando con los brazos abiertos. El Señor les quiere perdonar, les quiere limpiar de pecado, les quiere quitar las cadenas, las ataduras del enemigo. Quiere darles la paz que necesitan. Y no quiere que se pierdan. Y al que no conoce a Cristo nuestro Señor le da la palabra de la promesa. Que tiene promesa. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. El cómo, déjaselo al Señor. Él hace las cosas a su manera. Nosotros no tenemos que entender la mente de Dios, ni estar pendiente, ni saber qué va a hacer, ni cuándo lo va a hacer. Eso no nos incumbe a nosotros, no nos compete a nosotros. A nosotros nos compete obedecer a nuestro Dios, porque nos conviene, porque Él siempre, si lo obedecemos, Él nos va a marcar el camino correcto, Él nunca nos va a decir nada que no sea la verdad. Siempre nos va a decir la verdad. Siempre. Y nos va a guardar. Iglesia, estamos en los postreros tiempos. Cristo viene pronto. El arrebatamiento de la iglesia sí existe. Y va a ser antes de la gran tribulación. Sí. Porque hay personas incluso muy estudiosas de la Biblia que no creen en el arrebatamiento. Pero lo que yo leo en la Biblia, en la palabra de Dios, me da a entender claramente que sí existe arrebatamiento. Entonces estemos preparados. Estemos preparados para que cuando venga nuestro Señor, nosotros tengamos nuestra lámpara encendida. Y en un abrir y cerrar de ojos, nosotros estaremos con el Señor en el aire. Y el Señor nos llevará. Iglesia, Cristo viene pronto, estemos preparados. Hoy es un llamado de nuestro Señor. A los que ya somos cristianos, a los que se han apartado y a los que no le conocen. Para decirles que Él es el único camino y que Él viene pronto. El que esté preparado. Pues el Señor no quiere que se pierda nadie. Por eso es la urgencia que tiene nuestro Señor. De que se predique el Evangelio nuevamente también a los cristianos. Iglesia, Cristo viene pronto.
Cristo viene pronto, ¿estamos preparados? Agarremos al Señor, hagamos las paces con Dios, con nuestro Dios. Reconciliémonos con nuestro Dios. Amén. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos, en el nombre de Jesús.